Acerca de Roederer, capítulo 1. Vi a Gustavo Roederer por primera vez en el bar del Club Olimpo, donde se reunían a la noche los ajedrecistas de Puente Viejo. El lugar era lo bastante dudoso como para que mi madre protestara en voz baja cada vez que iba allí, pero no lo suficiente como para que mi padre se decidiera a prohibírmelo. Las mesas de ajedrez estaban en el fondo, eran apenas 5 o 6, con el cuadriculado tallado en la madera. En el resto del salón se jugaba al 7 y medio o a la generala en rondas apretadas y tensas, desde donde llegaba, más amenazante a medida que avanzaba la noche, la seca detonación de los cubiletes y las voces que se alzaban para pedir ginebra. Bienvenido, Guillermo Martínez, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias, Héctor, ¿cómo estás? En el año 92, una novela rompió todo, éramos muy jóvenes, acerca de Roederer. Empezó el boca a boca de ahí un gran novelista nuevo. Hoy, 30 años después, se reedita. ¿Qué diferencias ves entre ese contexto en el que salió la novela y este? ¿Por qué sigue funcionando acerca de Roederer? En realidad, ya cuando apareció a principios del año 93, era una novela un poco rara para lo que estaban escribiendo los escritores de mi generación. Era una novela que remitía un poco a quizá las novelas más bien del siglo XIX, una novela de ideas que discutía el pacto fáustico, si bien situada en nuestra época, tenía cierta intención de atemporalidad. Y entonces creo que en ese momento pudo haber llamado la atención por esa discrepancia generacional. Malvinas también estaba más cerca. Malvinas estaba mucho más cerca, sin duda, y es un poco el dilema del narrador, sí. Porque cuando termina de estudiar, una de las posibilidades que tiene para hacer estudio de posgrado es justamente ir a Inglaterra, con los recuerdos de Malvinas muy recientes en su misma historia. Sí. Y yo creo que después permaneció en el tiempo, posiblemente, esto lo digo por comentarios que fui recibiendo de lecturas a lo largo de los años, porque me parece que impacta en dos edades, ¿no? Por un lado en la adolescencia, es decir, en la edad de... Porque es una novela de formación. Es una novela de iniciación, pero que retrata a una clase de personaje que aparece en la adolescencia, que es el adolescente sabio, el adolescente ensimismado, el que se hunde en lecturas, el que se aparta del mundo, el que intenta búsquedas existenciales. Me parece que uno de los movimientos posibles de la adolescencia es encerrarse en uno mismo, ¿no? A veces son los adolescentes que visitan cementerios, como podría ser el caso de Mariano Enríquez, ¿no? Los emos, Cada generación tiene una clase de adolescente. Hay cierta oscuridad en la adolescencia. Y, digamos, el movimiento casi opuesto es la manada, ¿no? El adolescente que se funde con sus pares y que, digamos... Para no distinguirse. Exactamente. Entonces, me parece que la novela puede ser, creo que haya sido tomada de algún modo por los jóvenes en esa edad. Pero luego también hay otra lectura que... me llegó a través del tiempo, que son las personas ya maduras, después de los 40 años quizás, que miran hacia atrás su juventud y ven con cierta nostalgia esa clase de búsquedas que parecían tener todo el sentido, que parecían pensar por primera vez sobre la vida, los primeros pensamientos filosóficos, ¿no? O sea, cuando los chicos por primera vez se dan cuenta de que van a participar de algún modo en el teatro del mundo, ¿no? Y eso se da a veces a través de la política, a veces a través de la filosofía, por supuesto a través del amor. Se editó en el 92, pero vos lo escribiste cerca del 92 o lo habías escrito varios... pregunto si eras adolescente cuando lo escribiste. No, para nada. Yo lo escribí a los 28 años. Yo había terminado un primer libro de cuentos que se publicó en el 89 y yo acerca de Roederer lo escribí entre el 90 y el 92. La mujer del maestro. Bueno, bastante después vino La mujer del maestro. Acerca de Roederer era un cuento inicialmente, lo había pensado como un cuento,
que iba a formar parte de un libro de 3 relatos largos, pero realmente se me fue expandiendo en cuanto a temas y apareció la cuestión del pacto fáustico. Y a mí me parecía tener una idea original sobre esto, que era la prolongación filosófica de los teoremas de Gödel que yo estaba estudiando en la universidad, y que aparecen en la novela como el teorema de Seldon. Entonces eso me parecía que me daba la posibilidad de traer alguna clase de innovación al tema fáustico. ¿La verdad solo se encuentra en el conocimiento? No, no. Yo creo que en cada dominio hay una noción de verdad, pero esa noción de verdad no es la misma. No hay una única forma en que se manifiesta la verdad. Por ejemplo, la verdad histórica no es lo mismo que la verdad de la arqueología. ¿No es cierto? La verdad histórica siempre está sujeta a discursos contradictorios. La verdad de la arqueología tiene algo de límite, porque tiene algo de provisorio. Quizás se desentierre algún otro resto que nos cambie la idea sobre cierta civilización. No es lo mismo que la verdad de la física, que también es una especie de superposición y refinamiento de teorías que tratan de acercarse a algo, pero saben siempre que están con una verdad provisoria. Y no es lo mismo que la verdad de la matemática, que sí tiene algo de definitivo, porque de algún modo es una verdad que se construye a sí misma a partir de axiomas y de proposiciones que se asumen como ciertas, ¿no? Entonces, a partir de allí hay maneras de definir incluso la verdad, ¿no? Vos sos matemático. Digo, ese universo de los números, ese lenguaje de los números, ¿lo pudiste trasladar al lenguaje literario? ¿Crees que te ayudó ser matemático para ser escritor? No, no, incluso siempre digo esto, ¿no? Si yo quitara de la solapa la información biográfica de que soy matemático, sería tan evidente de aquello que escribo que me parece ahí, que en algunos libros sí, policial. en otros no, claro. Por ahí el policial tiene que ser matemático. Pero lo que pasa es que el relato policial tiene en sí una estructura lógica. O sea, claro. Agatha Christie es absolutamente también minuciosa y con sus mecanismos de relojería, y creo que etcétera. comparte con la matemática la revelación de un enigma. Exactamente. Un crimen policial es como una ecuación para resolver. Para mí estos 3 campos están muy cercanos. La estructura del relato policial, el acto de ilusionismo, ¿no es cierto? El ajedrez y los teoremas en la matemática. Son estructuras que no son en sí matemáticas, pero que en donde hay algo así como un segundo reordenamiento de los mismos elementos. Por mi parte, como estaba convencido de que los grandes ajedrecistas debían mantenerse orgullosamente apartados de todo lo terreno, miraba en aquel mundo ruidoso con un tranquilo disgusto, aunque no dejaba de molestarme y de arruinar mi satisfecha superioridad moral que este rechazo mío coincidiera con los argumentos virtuosos de mi madre. Más perturbador me resultaba descubrir que los 2 mundos no estaban del todo separados. Me habían señalado entre esas mesas de juego a muchos de los que habían sido alguna vez los ajedrecistas más notables del pueblo, como si una fascinación irresistible, una oscura inversión de la inteligencia, arrastrara hacia allí tarde o temprano a los mejores. Yo había visto luego a Salinas, que era a los 17 años el primer tablero de la provincia, quedarse poco a poco del otro lado, y me juré entonces que a mí no me ocurriría lo mismo. Escuché hablar de la originalidad, que vos apreciás mucho la originalidad en un escritor. Digo, ¿se puede ser original en la literatura? Mirá, estoy escribiendo un libro de lecciones sobre escritura de ficción, en el fondo. Es un libro que va a salir, espero, este año. Y esa es una de las primeras cuestiones que discuto. O sea, es algo que tiene, por supuesto, opiniones de un lado y del otro. Me acuerdo que en un congreso de escritores, un escritor en aquel entonces joven me dijo: cada vez que escucho la palabra originalidad, quiero sacar el revólver, ¿no? Entonces, yo creo que es una reescritura continua, que seguimos escribiendo la idea de la Odisea. Claro, doy ese ejemplo, claro. Según Piglia, ¿no? El viaje, seguimos la idea, el viaje, la novela, y todos escribimos lo mismo. Pero una cosa, lo que yo trato de explicar
en el principio del libro, que una cuestión son los temas pensados como grandes cajas, como en etiquetas, y otra cosa es pensar en la literatura en donde no son exactamente temas, sino motivos, es decir, embriones de argumentos en el fondo, ¿no? O sea, la manera en que lo pensaron los formalistas rusos. Entonces, si uno piensa de esa manera, cómo se vinculan entre sí los temas, ya la combinatoria es muy diferente. Y entonces eso permite la posibilidad de pensar no solamente en estructuras narrativas diferentes, sino también que hay un tema de épocas, las sensibilidades cambian. O sea, hablemos, por ejemplo, me acuerdo que Alicia Steinberg me dijo una vez, finalmente los temas son 4, sí, ¿no? Amor, muerte, homosexualidad y locura. Sí. Yo digo, Prop, el formalista ruso, no había hecho... Bueno, había hecho una clasificación, de 32 en temas, motivo, bueno. Sí. Pero imagínate, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. O sea, es lo mismo la homosexualidad en la Inglaterra fóbica de Oscar Wilde, que le costaba la vida, la cárcel, que la homosexualidad de San Francisco contemporáneo. Son sensibilidades totalmente diferentes. Es lo mismo la locura antes de Foucault que después de Foucault. Claro. Es decir, la forma de mirar la locura, la forma de concebirla, de pensarla. No, o sea, la etiqueta es la misma. Pero al cambiar la sensibilidad también cambian todas las posibilidades narrativas que se ponen en juego. Es lo mismo el amor cortés en las novelas de caballería que el amor, digamos, en las novelas de Henry Miller, Amor y Sexo, o después de Psicoanálisis. Entonces, me parece que la rueda del tiempo hace que también uno pueda volver a lo que parecen los mismos temas, pero es una ilusión. Que no hablamos de esos temas, porque que ese tema, el tema del amor cortés, por decir un ejemplo, es el tema de la anécdota y en realidad estamos hablando de otra cosa y por eso funciona en todas las épocas. Bueno, eso es un poco lo que intento decir, que hay una etiqueta muy general, claro, que no termina de decir nada en el fondo, desde el punto de vista narrativo. Cuando vos te pones a narrar, lo que haces es poner en movimiento y en fricción unos temas con otros y entreverados en lo que son las distintas tramas. Entonces, lo que parece que son intercambios de los mismos elementos en unas permutaciones, digamos, en donde todo queda igual, en realidad yo creo que siempre se puede encontrar variantes originales. Pero para eso, también lo digo en el libro, la originalidad se entrena en las lecturas. Vos tenés que saber cómo se ha hecho eso. Doy un ejemplo, digamos, un viaje, un chico muy joven que hace su primer viaje en tren. Se pasa de estación y cuando el tren finalmente se detiene, se da cuenta de que baja convertido en un viejo. Es decir, que le pasó la vida en el viaje en tren. Bueno, hay un cuento de Samantha Schweblin, que es una calecita en la que pasa lo mismo con una nena, que cuando se detiene la calecita ya es la abuela que lleva a sus nietos. Hay un cuento de Armonía Somers, que es una mujer que se sube a un tren, conoce al esposo y cuando en un recodo del camino el tren al dar la vuelta la expulsa del tren y está en un lugar de gente abandonada. En fin, y todo corresponde... El tiempo es un gran misterio para la literatura. Pero lo que te quiero decir es que la misma idea se puede encarnar de maneras muy diferentes. Pero para eso uno tiene que leer y encontrar esas formas. Por eso yo siempre le digo, la originalidad es algo que uno empieza a reconocer con las lecturas. Claro. Porque entonces ves hasta qué punto es parecido y hasta qué punto logró encontrar una manera diferente. Claro, yo me acuerdo que daba el ejemplo de Matrix, de que uno ve a través de la Matrix, que por ahí es la idea de Descartes, de que un genio maligno se te para en el hombro y que te hace ver lo que en realidad no existe. Digo, eso estaba en los racionalistas del siglo XVII. Hay un cuento de Elvio Gandolfo se llama El terrón disolvente, el cuento, y que es Matrix. Sí. O sea, es un amigo genial que invita a otro a un pueblo en Venado Tuerto y cuando su amigo llega le da un terrón y le muestra que cuando el terrón se le disuelve aparece el mundo tal como es. Y el mundo tal como es horroroso. Claro. Y bueno, pero es la misma idea. Es la misma idea. Ese es un genio maligno que nos hace ver. Y Gandolfo lo escribió hace
30 años Claro, el cuento. claro. Guillermo, vos fuiste muy adaptado al cine. ¿Cómo sentís ese traspaso de la narrativa al guión cinematográfico? No sé si vos trabajaste en tus guiones o... Trabajé un poco en El Hijo, en la adaptación de mi novela Una madre protectora. Se llamó claro, El Hijo, sí, la sí. dirigió también Sebastián Schindler con Joaquín Furriel, Martina Guzmán, está en Netflix. Sí. Bueno, siempre el traspaso tiene algo de amputación. Sí. Por ejemplo, casi todas mis novelas están escritas en primera persona desde el punto de vista de un testigo, que no necesariamente es el protagonista lo que ocurre. Y para el cine es muy difícil plantearlo de esa forma. El cine no sigue en general el punto de vista de un personaje, sino que el cine tiene algo de narrador omnisciente. Bueno, acá está la cámara, esto es lo que se ve. Entonces ya siempre en todas las adaptaciones estuvo ese primer problema. Cómo hacer para contarlo tal como ocurren los hechos, sino cómo son mirados los hechos desde una perspectiva. Bueno, sí, me hace acordar a Don Segundo Sombra. y eso que a es mí ya... el arriero que mira a Don Segundo Claro, Sombra. pero a mí me quita una dimensión, que es la dimensión del análisis que hace el testigo. O sea, el testigo funciona también como un zoom, que puede acercarse, detenerse, percibir un detalle, analizar la situación hasta cierto punto. O sea, todas esas operaciones de la narrativa en el cine ya dejan de estar. Entonces, siento siempre que quedan un poco desguarnecidas las películas con respecto... Tomaron una idea. Pero, toman una parte y también hay muchas amputaciones que tienen que ver con la extensión. O sea, por eso me gusta más la idea de adaptar novelas, porque se adaptan a un cuentos. Entonces, todo tiene que estar y además necesitan expandir. En cambio, si adaptan una novela un poco más larga, por los tiempos de filmación, siempre tienen que amputar. Guillermo, vos sos protagonista de los últimos 30 años, han pasado de este libro y estuviste siempre vigente. ¿Qué sentís que fue pasando en la literatura de los últimos 30 años, la literatura argentina? Bueno, yo creo que hubo algunos movimientos fácilmente reconocibles. Hubo una época donde hubo cierto auge de la novela de la dictadura, diría, con todo lo que esto supone, ¿no? De personajes, formas de mirarlo, sí, que fue desde necesaria niños. en ese contexto. Claro. Yo escribí un cuento que se llama Infierno Grande, que poco después... que llegara la democracia, digamos, ¿no? Y creo que fue uno de los primeros cuentos referidos a esta temática, pero ya en ese entonces yo tenía sobre todo temor de escribir dentro de lo que había sido la tradición testimonial política de los años 70, quería hacer algo diferente. Bueno, yo creo que en todas las novelas que aparecieron sobre la dictadura, que fue toda una época, vi algunas cosas interesantes, pero en algún punto era como un tema casi como al alcance de todo el mundo. Claro. Se convirtió como una especie de crédito. Bueno, uno de estos temas que tienen simpatía inmediata, claro. Una especie de beneplácito, de lectura inmediata. Entonces esto no me convencía del todo como búsqueda. Después vino el auge de las editoriales independientes y ahí apareció una cantidad de nueva literatura con mucha influencia de una literatura a lo César Aira, diría, que eso se ve también en certámenes literarios, etc., ¿no? Creo que César Aira, sobre todo en escritores jóvenes, tuvo una profunda influencia en cantidad de forma de escribir. Y ahora viene una tercera ola que tiene que ver con el feminismo, el auge de las escritoras, la revisión de la maternidad, cantidad de libros que tienen que ver con bueno, el lado oscuro o el lado B de la maternidad, las nuevas identidades sexuales. Esta aparición de editoriales independientes, ¿te parece bueno que todo el mundo publique? Porque la cantidad de escritores, ahora estuve en la Feria del Libro, nombres que nunca vi, todos publicamos, yo también publiqué. Digo, no sé si está tan bueno que todo el mundo publique. Yo creo que está bien que hay un problema que tiene que ver con
las formas de leer lo escrito, ¿no? Lo que sería la review, ¿no? O sea, la manera de poder comentar sobre lo escrito, que eso es quizá lo que no dejamos de tener de algún modo. Antes había un sistema que tenía muchísimos problemas y fallas y arbitrariedades, pero que tenía que ver con ciertas discusiones que se instalaban a la salida de un libro, ¿no? A través de diarios, suplementos culturales. Pero por supuesto que era un juego muy restringido también. Ahora es un juego, te diría, casi de nichos, ¿no? O sea, y cada uno tiene su lugar bajo el sol y sus amigos y sus... ¿Está bueno ser escritor? ¿Está bien mirado el hecho de ser escritor? Sí, todo muy el mundo, bien mirado. Sí, muy por prestigioso. Supuesto, Bueno, el otro día escuché un editor que dijo, todos quieren ser escritores, pero nadie quiere escribir. Nadie quiere sentarse un año a escribir una novela. Digo, por ahí pasa por eso, porque está muy bien visto ser escritor. No, yo creo que... digamos, a mí me gusta la idea de que la Feria del Libro se llene de gente, me gusta la idea de que las librerías se llenen de libros, que todos los que van a talleres y han trabajado duramente en sus textos puedan publicar. Me gusta esa idea de que existan los libros. Y me parece que lo que está ocurriendo quizá es esto de que falta la instancia de sentarnos a conversar sobre los libros. No hay instancias muy claras. Antes estaba el cine club, entonces vos ibas al cine club y después conversabas sobre la película. Cine debate. Algo pasaba. Entonces da la sensación ahora de que, bueno, se publica un libro y mañana otro. Claro, y tanta la inmediatez que no terminaste de leer una novedad que ya apareció otra. ¿Viste? Y además eso genera también un segundo efecto que es tremendo, que ya después tampoco podés hablar de un libro que salió el año pasado, pero vos leíste este año, ¿no es cierto? Es decir, tenés sí o sí que estar con la corriente para poder tener intercambiar algo sobre un libro. Cuando está bueno hablar de los clásicos escritos hace 200 años. Entonces me parece que digamos que la gran horizontalidad de Internet impide que se destaquen del todo algunos libros que seguramente serán mejores que otros. O sea, yo creo en las jerarquías de la escritura, no creo que sea todo lo mismo. Claro. Pero es difícil encontrar de qué manera dar esa discusión, ¿no? Esa discusión antes se daba, mal que bien, se daba desde los suplementos culturales, que no es lo mismo que la instancia académica, que siempre va totalmente atrasada, con una cantidad de problemas que arrastran carromatos de marcos teóricos y autores que han convertido en el canon, entonces no los pueden estar cambiando tan rápidamente y se enseñan de profesores a alumnos. O sea, toda la estructura académica tiene un funcionamiento inercial que es incompatible con la salida de novedades. Pero antes había, de algún modo, una idea de que alguien reparaba en lo que escribías a través de los suplementos culturales. Ahora eso se perdió. Guillermo, para ir terminando, ¿tu presente cómo te encuentras escribiendo? Sí, tengo una novela pensada a futuro, va a ser otra vez una especie de policial filosófico, digamos. Tiene que ver con Descartes, al que mencionaste, con el libre albedrío, con la idea del libre albedrío. Y tiene que ver con esta novela que mencioné, Cosmos, de Gombrowicz, que es una novela para mí fundamental. Y estoy ahora terminando un libro que se llama 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, que es una charla que yo di en el marco de Filba y que estoy convirtiendo en un libro donde discuto todas estas cuestiones, ¿no? Todos los aspectos principales de la escritura de ficción, en base a 11 afirmaciones, pero también, ya que no hay discusión, discuto con mí mismo. Yo mismo me opongo a otras posibilidades. A mis ideas. Claro, exactamente. Mientras tanto, seguimos leyendo acerca de Roder. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Guillermo. Hasta. Seguimos, el Quijote no se mancha. Me mataron. El buen gusto, la buena forma de narrar, cómo puede tratar un tema sin ser obvio. Que me atrape y que me haga perder noción de dónde estoy, qué hora es y que esté viviendo ahí adentro. Que sea breve. Y va cambiando por épocas, pero creo que Roberto Bolaño se puede parecer bastante
a esa figura. El Quijote, no por estar acá. El Sonido y la Furia, debo mencionarlo. Y un tercero, ya que dije Bolaño, Los Detectives Salvajes. No sé si héroe, pero a la maga la quiero mucho. Y porque después de leer los clásicos probablemente vas a tener un paladar un poquito más refinado para saber qué vale la pena y qué no. Quiero ser el anzuelo de todas las cañas y la carnada de todas las presas. No quiero ser linda, quiero ser puta. De todos los cuerpos, de todas las leches, de todas las sangres, de todas las manos, de todas las bocas, de todos los gritos y los silencios. No quiero ser linda, quiero ser sucia, quiero ser barro, ser lava, ser mierda. Quiero ser el alma de todos los muertos, los rezos de todas las monjas, las noches de todos los machos, el alba de todos los gallos, el canto de todos los pájaros, el sudor de todos los cuerpos, el vientre de todas las madres, las larvas de todas las zanjas, las estrellas de todos los cielos. Quiero correr y saltar, cantar y volar, desaparecer en partículas de carne sopladas por el viento. En el principio de la literatura fue la poesía. Empezamos con Homero, la Ilíada y la Odisea. ¿En el principio de Nati Mestral también es la poesía? Va relatos, sobre todo mucho autorreferencial. Pero vos haces una pregunta fuera de aire y me preguntabas cómo había llegado a la literatura. En realidad yo empecé con un blog cuando me empecé a trasvestir. A los 30, yo escribía antes como escribe todo el mundo, poesía, el amor que perdiste y toda esa boludez. Y después, cuando a los 30 empecé a trasvestirme, me metí en un mundo totalmente distinto. Me cambió la vida, la sexualidad, me cambió todo. Y necesité escribirlo y armé un blog. Después de armar el blog, obvio ya me empezaron a conocer en San Telmo, qué sé yo, y... Pero yo pregunto, ¿por qué la literatura? ¿Eres lectora? ¿Leías mucho? Igual a mí la palabra literatura también me hace ruido, o sea, muchas palabras me hacen ruido, porque es como que todos necesitan nombrarlo y ponerle un cartel. O sea, literatura, no sé. Es una forma de llamarla, qué sé yo. Sí, con la escritura. Con la escritura, con... Entonces escribí un blog, ese blog se empezó a leer, y después empecé a leer en vivo, pues también hago un unipersonal donde improviso y leo, en un bar muy chiquito. Bueno, acá hay gente que se acordará, La Cubana, que fue como un hito acá en San Telmo. Y ahí empecé a leer, la gente se divertía mucho, me escuchó alguien que armaba una página en Filosofía y Letras, que también era muy leída la página. Y él me dijo, bueno, me encanta lo que haces, nosotros no publicamos a nadie mensual, quiero publicar un cuento tuyo por mes. Empezamos con eso y después a ellos le ofrecieron... ¿Dónde lo publicabas? En El Interpretador. Lo publicaban ellos. Y después, un día alguien le ofreció a cada uno de los que armaban la página editarles un libro, y él me vino a decir que él iba a... Lo cuento porque para mí es significativo, porque o sea, es rarísimo que alguien haga eso. Me dijo la plata que le iban a dar a él y prefería editar un libro mío. Después me vino a pedir disculpas porque el proyecto no se dio. Y después estaba en una marcha con los bombos y me llaman por teléfono y eran de la editorial. Después me llamaron de Eterna Cadencia, me buscaron, el nexo fue María Moreno. Claro, yo tengo esa edición de Continuadísimo. Sí. ¿Cómo llegaste a Eterna Cadencia? Bueno, entonces, el día que mandan el libro a la imprenta, me llama una editora para preguntarme si no le iba a agradecer a Juan Pablo Liefeld, que era este chico del Interpretador. Y yo le digo, ¿y por qué le tengo que agradecer? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Y por qué le tengo que agradecer? Y me dijo, porque él fue el que trajo tus textos a la editorial. Hay un mentor ahí que... Exacto, yo nunca fui yo no había pensado que...
yo lo escribía porque lo necesitaba. Entonces no estaba pensando en qué quería. O sea, de repente fue como... Eso es interesante. ¿Por qué hay una necesidad? Porque es cierto, todos los que escribimos pensamos, la verdad que económicamente no te salvás, no es una profesión que decís, pero algo nos impulsa a escribir, a sentarnos varias horas y escribir. ¿Por qué escribís? Económicamente te puede salvar por todas las ramas que se... Pero en lo que en general no pasa. Por el libro no. No. Salvo algunas excepciones, pero te quiero decir, escribir porque necesito escribir. Escribir porque necesito decir algo, escribir porque me pasa eso, si no, no escribo. Por lo mismo que pintás y por lo mismo que Por haces lo mismo teatro. que hago todo, por eso, porque es una pulsión, es algo que... ¿Sos de leer tus contemporáneos? ¿Lees lo que se edita o no? No, la verdad que no. No porque no... soy vaga para leer, vivo en un lugar no muy cómodo para leer, no tiene buena luz. Ahora estoy intentando leer algunas cosas. Me enamoran pocas cosas. Yo leo lo que me enamora. Y la verdad que a un libro le doy 20 páginas y si no me enamoraste es como a un tipo. Si, ¿viste cuando vos conoces a un tipo? No sé vos qué conocés, pero que te conozca a vos. Cuando vos ves a esa persona que decís... Bueno, a mí me pasa con un libro. Sí. Cuando yo empiezo un libro y le tengo que dar mucho tiempo, no... ¿No tenés paciencia? No, no tengo paciencia. No tengo paciencia porque ya ves, en 20 páginas, excediéndote 30, ya está. Pero digo, vos formás parte del mundo literario, aunque no quieras, aunque fue... No, yo no digo que no quiero, no, ya lo sé. Con 4 libros publicados, publicaste más que yo. O sea, yo publiqué 2, o sea que con 4 libros publicados ya estás en el mercado literario. No, ¿Qué te pasa con eso? No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que pasaron un montón de cosas que dependieron y no dependieron de mí. O sea, de repente sos escritora y sí, soy escritora porque escribo, ¿entendés? No tengo esa carga de soy poeta. Sí. Que llega la gente y dice, ay, soy poeta. A mí es un tipo que viene y me dice, soy poeta, me la baja mal. O sea, sí. Digo, Dios mío, háblame de otra cosa. Definirte como... Y los que se saben, y los poemas de memoria, pero no, ya directamente me pego un tiro. Pero te quiero decir, me interesa la cosa visceral. Me interesa encontrar esa persona escribiendo porque lo siente, no porque proyectó tener éxito, porque proyectó ser editado, porque proyectó... Hay mucho libro técnico, mucho libro prolijamente escrito, mucho libro con las palabras correctas, con la escritura perfecta, con muchos libros sí, pero poco libro con alma. Poca literatura visceral, con alma. Como, por ejemplo, yo me sorprendí... ¿Vos, por ejemplo, escribís y no corregís o no hacés grandes correcciones? No, por eso lo primero que sale. No corrijo. ¿No? No. O sea, puedo corregir... ¿Y los editores no te dicen...? No. ¿No? No hay... No. ¿Pero quién sos? No. ¿Quién soy? No. Es que ahí está. Es que vos escribís algo tan visceral, tan real, tan como lo escribís, que no necesita corrección. Pero no porque... Por ahí sí necesita que... Yo puedo corregir, por ejemplo, en algunos casos, sacarle cosas que me parecen que están de más, ese tipo de corrección, pero en general podarlo. Ya es un impulso, podarlo, exacto. Pero es como un impulso, o sea, yo soy con el tiempo fue mermando, por suerte, pero era muy impulsiva, era muy de meterme en un cine porno, y cuando yo conocí los cines porno, para mí fue conocer el paraíso. Entonces yo vivía en el cine porno, o sea, estábamos un día en el cine porno, ¿entendés? Entonces yo todo lo que veía ahí, y claro, salís a boquear, que vas a un cine porno, y toda la gente no boquea eso, ¿entendés? Entonces, eso me gusta encontrar cuando leo. Me encuentro con un José Esbarra, que José Esbarra para mí es un gran amor, porque yo lo conocí por Damián Cabeza de acá, y me quedé enamorada. Y encima son señales, son cosas que
que te pasan en la vida que tenés que estar atenta porque hay gente que a lo mejor le pasa y no lo ve. Pero yo leí José Esbarra, el primero que me dio Damián, que en realidad yo entré a la librería a decirle en joda, como sabía que tenían mi libro, le digo, ¿tenés un libro para putos? Y en vez de darme el mío, me dio el de José Esbarra. Yo leo el de José Esbarra y me lo comí. Y de repente me voy a Mar del Plata a leer a la próxima semana y me recagaron con esa ida a Mar del Plata. Pero bueno, me dejaron en el hotel como una bolsa. Después me tuve que ir sola al café donde leía. Y había poca gente y había un borracho en la barra y el borrachito se acercó y me dijo, te mandan saludos los chicos de La Libre. Y yo le dije, ¿de dónde los conocés? Y me dijo, yo le edito lo de Esbarra y mañana te traigo todo lo que tengo editado. Y me trajo todo lo de Esbarra. O sea, me había enamorado la semana anterior y conozco en Mar del Plata un chabón que editaba Esbarra que me trae todo. Me leí a Leana, me leí Marla Sucerrata, me leí el mal amor, me leí todo. Y no... O sea, y encantada, ¿entendés? Y una persona que descubrí hace poco es Abelardo Castillo. Sí. Abelardo Castillo me parece maravilloso. Sí. Abelardo Castillo me pone los pelos de punta. Bueno, hablando de literatura visceral. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, Con eso me quiero encontrar. Claro. No me quiero encontrar con definiciones difíciles, porque yo no... ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo fuiste a la escuela? ¿Fuiste a la facultad o no? No, hice terciario, primero hice diseño de indumentaria, después hice guión de radio y televisión en el ISER, después hice locución. Por eso no me creían cuando yo digamos, me empezaron a nombrar como escritora, fue como una cosa, como una revolución, porque algunos decían la traba que escribe. O sea, no tenía ni nombre, era la traba que escribe. Claro, la traba no hace pete nada más, escribe también. ¿Me entendés? Claro. Y entonces fue como una cosa rara estar dentro de todo eso. Cuando yo hice la presentación en el Rojas, me acuerdo que yo le dije, yo no voy a firmar como firman en general, que te ponen con cariño a alguien que no conoces. Yo voy a firmar con guarangadas, con... Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Toda tu literatura tiene que estar atravesada por una experiencia gay o travesti o lo que sea? No, me parece que haya que cerrarse con que es una experiencia travesti o gay. Me parece que es una experiencia humana. O sea, a mí me pasa que muchísimas mujeres grandes de 80 años, 70 años, me leen, vecinas, gente que conozco, la psicóloga de un amigo. Hace poco murió la tía de un conocido, una tía amarga. Fueron a vaciar la casa y se encontraron mis libros. Se encontraron mis libros en lo de la tía amarga. Y mi amigo me vino a decir, loco, mi tía te leía. Hay continuamente, subyace el humor, está presente todo el tiempo, pero no en forma de chiste. De tu literatura. Lees un párrafo y hay una acotación sobre determinada escena que está bien y es humorística. ¿Cómo es pensado o realmente vos vivís así y lo escribís así? Yo vivo así, porque es una forma de sobrellevar la vida. O sea, si no te la tomás con humor, ¿qué haces? Te pegas un tiro. O sea ya hay cosas... Cuando la cosa te sobrepasa, te la tenés que tomar con humor. O sea, con humor negro, con humor como quieras. Pero si no te lo tomás con humor, vas muerto. O sea, yo para levantarme de mal humor, yo para salir a la calle de mal humor no salgo. Me quedo en mi casa. Y la gente sale de mal humor toda la puta vida, todos los días. ¿Entendés? ¿Tenés pensado seguir una Pero carrera? te vuelvo a decir, no me interesa que digan que mi literatura es travesti o gay, porque... No, porque me yo parece creo que no existe. Siempre jodemos con eso. ¿No? Digo, los géneros no existen. Nadie lee pensando que lee mujeres o lee varones o lee Pero bueno, lo que sea. parece que género tenemos las travestis. Lo que pasa y es los que me putos. parece que esa es una distinción que hacen las editoriales. En este programa vino un chico que tiene una editorial gay y yo le decía, ¿qué es la literatura gay? ¿Es la que escriben los gays? ¿La que tiene protagonistas gays? ¿La que tiene escenarios gays? Y medio... dudoso. No, yo lo que dije, lo que sostengo, que me parece una ridiculez, que recién ahora suene la palabra género, literatura de género, cuando la escribe una travesti, un puto o una torta.
Borges tenía género, Sí, pero masculino. sí. Cortázar tenía género masculino. Pizarnik tenía género femenino. ¿Desde cuándo nosotras solas tenemos género? Claro. ¿Entendés? Eso, sí, por eso el chiste de la literatura gay. ¿Qué es la literatura gay? Definímela. Para mí tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con las modas, tiene que ver con... Ahora, bueno, también hay una cosa como que hay mucha gente que escribe. Mucha gente que escribe. Y bueno, es lo normal. Mucha gente que hace ropa, hay ropa buena, ropa mala, mucha gente que escribe, hay escritura buena o escritura mala, hay escritura que te gusta o que no te gusta, más que buena o mala, qué sé yo. ¿Trabajás de forma profesional, de decir, juntás cuentos y poemas y los mandás a una editorial o, No, o, yo o no. es de casualidad? ¿Cómo armás eso? Porque detrás de todos estos libros hay un trabajo y hay una búsqueda. Por más que vos digas, que escribís en forma visceral, alguien compiló los cuentos, alguien los mandó a una editorial. No, obvio, escúchame, por ejemplo, yo en el blog, al inicio era en el blog. Yo tenía los cuentos en el blog, María Moreno se encargó de editar los cuentos que más le gustaban para el primer libro, salió el primer libro. Quedaban un resto de cuentos que también parece que valían la pena, entonces de ahí salieron los cuentos del segundo libro, más las crónicas que empecé a escribir en Página 12, más la poesía también que escribí, que es una poesía bastante potente, sexual, terrorista, así como muy políticamente incorrecta. ¿Ahora estás armando un nuevo texto? Tengo algo pendiente, no, es muy reciente ese de Traba Pan. Sí. Eso sí, lo fuimos compilando, bueno, compilando. Yo fui agarrando textos que iba escribiendo. Yo no me pongo a pensar, me voy a poner a escribir para armar un libro. ¿Me entendés? Si Claro. la pregunta es esa. Sí. La pregunta es, yo el martes tuve ganas de escribir y escribí. El miércoles no, el viernes sí, tal día me pasó tal cosa, lo escribo. Por ejemplo, acá adentro hay una crónica de la última vez que llevé un tipo a mi casa, un chongo, que fue un día que yo a la noche actué en Inclán, Planta Inclán, que me fue muy bien. Al otro día tenía que levantarme para ir a comprar unas pinturas a la librería de la vuelta de casa. Salgo y doy la vuelta por Chile. Me encuentro con unos vecinos, hola Nati, ¿cómo andás? Qué sé yo, y de refilón veo un chongazo cartonero al lado del tacho que me miraba, que me quemaba, no me dejó embarazada de pedo, me decía. Y yo lo miro y no me podía sacar los vecinos de encima. Y cuando se van los vecinos, el chongo tenía su pantalón, que me encantan, su pantalón shortcito Adidas, se lo baja y me muestra lo que me tenía que mostrar. Y yo me quedé así como, soy una señora mayor, es mucho eso. Se cruzó y me dijo, ¿vivís cerca? ¿Qué te gusta? Yo le dije, sí, vivo acá a la vuelta, le dije lo que me gusta. Y le digo, pero ahora no puedo, tengo que ir a la librería. Me dice, bueno, no importa, después nos encontramos en un rato y yo dejo el carro acá cerca y te voy a tu casa. Bueno, listo. Bajé. A la hora indicada, no estaba, y yo como ya estoy grande, no espero a nadie. 3 no estaba, 3 y 5 subí de nuevo, me seguí pintando, y me había olvidado el cargador en Planta Inclán, y necesitaba comprarme un cargador, y el único lugar estaba como a 4 cuadras, así que volverme a entacar, volverme a montar, volverme a salir, voy caminando a comprar el cargador, compro el cargador, me doy vuelta, vuelvo a casa y escucho ruido de carro, y a mí el ruido de carro... Es una señal. Es una señal, es erótico total. Después te das vuelta y ves qué onda, quién maneja el carro. Pero escucho el carro, me doy vuelta y era el chongo. Me dice, oye, discúlpame, se me hizo tarde, pero recién termino, qué sé yo. Le digo, no importa. Me dice, ¿vas a para tu casa? Sí, bueno, y ahí todo. Bueno, ese tipo de cosas que me pasó. Que aparte entró, el chabón entró, el chabón cartoneaba, revolvía basura. Y el chabón entra a mi habitación con una bolsa llena de porquerías y me dice, apenas entra, mira la habitación y me dice, qué quilombo tenía acá vos. El que revolvía la basura. Hola, buen día. ¿Entendés? Te encontré en el container de esa esquina. No, pero imagínate donde yo vivo. O sea, es más trash que la basura que revuelve. ¿Entendés? Claro. Y entonces esas cosas, como pasan, las cuento.
Claro. ¿Qué vas a corregir? No, pero vos le ponés una cosa de humor que quizá vos lo vivís como algo innato, pero en tu relato nos haces reír. Y sí, está bueno eso. Es buenísimo. Está bueno. Igual hay gente, igual en una misma noche, había gente que se reía. Y me acuerdo un día que vino un puto que dijo, vos sabés que a mí me llamaba la atención porque vos leías algunas cosas que a mí me hacían llorar. Y la gente se reía. Yo dije, claro, porque el mismo texto uno lo puede leer de diferentes formas, sentir de diferentes formas. Porque vos no hablas solamente... La tragedia y la comedia tienen ahí un límite muy, muy pequeño. Es la entonación lo que los cambia. No, no es la entonación. Hay como un subtexto, no sé cómo decirte. Si vos no viste la soledad, si vos no viste la desesperación, si vos no viste el vacío que hay en esos personajes, es un tema tuyo. Si vos te quedas solo con la poronga, es un tema tuyo. Sí. ¿Me entendés? Sí. O sea, me parece que hay... La anécdota. Exacto. Hay bastante más. Nati, ¿estás escribiendo algo? Me dijiste Hay algo que quiero mucho, que me gusta mucho, que escribí en pandemia, que en un inicio iba a ser una novela, no lo fue. Va a ser un híbrido, va a ser como un cuento largo, como una novela en la que no terminó. Es una historia que realmente la escribí, lloré mucho cuando la escribía. Después la segunda pandemia la terminé de escribir, me costó un montón. Me cuesta, tengo que arreglar algo ahí con un tema de los finales, pero creo que eso puede ser algo bastante próximo. Bueno, ahora me van a traducir al portugués, me van a editar en São Paulo. Y también fue algo genial, porque fue algo que fue pasando. O sea, es un escritor, Marcelino Freire, que me conoció en Bogotá cuando me invitaron a la Feria del Libro. Y se ve que nos conocimos ahí y terminó llevando mi libro a una editorial de allá. Esas cosas están buenas que pasen. Sí. Que pase por una cuestión de energía, que pase porque vos... Que se abran puertas. Estuviste charlando con alguien de buena onda y porque se llevó tu libro y porque le gustó y porque es real, ¿entendés? Pasaron como 3 años o más, no me acuerdo. Pero así es lindo que pase. Así pensás vos la literatura. O bueno, los textos. No querés decir No, literatura. pienso, mira, de mi texto a mí me llega información, por ejemplo, no sé, hacen tesis en Estados Unidos, venía un profesor a mi puesto, yanqui, que daba clases de literatura latinoamericana con mis libros, pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que hay gente que hace autobombo de todo lo que hace, se tira un pedo, pone el olor en un frasco, te lo vende, qué sé yo. A mí Pero está bueno si laburás de manera honesta y sos auténtica y te gusta lo que me haces, encanta. ¿por qué no Y lo aparte podés me mostrar? encanta que yo el primer libro fue Eterna Cadencia. Yo me di cuenta, no agradezco muchísimo Eterna Cadencia, pero conocí el mundo editorial y me pareció nefasto, entonces yo dije, bueno, de ahora en más yo me voy a acercar a editoriales independientes, amigos, gente conocida, donde pueda hacer otro tipo de arreglos, porque no me parece para nada justo el 10% al escritor. Entonces yo medio como que, no sola, pero siempre acercándome a amigos, haciendo tratos diferentes. Sí, conseguís Consigo, obviamente, sí. Consigo mejorar esa situación. Sí, lo del 10% es... mejorar esta situación y que no me importa tampoco que el libro lo tengan todas las librerías, porque en la librería sos un libro más, o sea, me gusta que esté puntualmente en algunos lados. ¿Pensás un poco, y ya para ir terminando, pensás en un público posible? ¿Tenés idea de a quién va tu libro, en manos de quién cae, o nunca te lo planteás? Porque todo el que escribe para alguien. Digo, no escribe para sí mismo, para guardárselo a uno. Digo, ¿pensás en un público a quien le puede gustar tus textos o no? ¿O es una botella al mar y el que la agarra? Ay, qué poeta. Hay una botella al mar para que se la metan en el culo. Que se la chupen. No pienso en un público. Yo escribo.
Y después la vida te sorprende y te encontrás con gente que te lee y que te agradece y me encanta la gente que me lee porque hay cosas que se dan por sí solas, porque lo que yo escribo, de por sí lo tiene que leer alguien copado, no lo digo porque sea una genia yo, sino por la guarangada, la guarrada que escribo. La guarrada que escribo no la va a leer un pelotudo facho, Claro. no va a venir a felicitarme. ¿Entendés? Hay un código que tiene O sea, que un comprar. código que, claro, y lo que pinto también, cuando yo pongo mis remeras en el puesto, nadie se va a hacer, o sea, por suerte filtro la gente agria, la gente desagradable, ¿entendés? Bueno, te seguiremos, yo te leo. Así que no entro. Eso para que sepan que no es ni agrio ni no es desagradable. claro, no entro en esa categoría. Nati, Está muy gracias. total black hoy. Sí, pero por gordo, no por otra cosa. Gracias, Nati. Bueno, gracias a vos Nos vemos. y a todos. Seguimos en El Quijote no se mancha.